Están cometiendo un error gravísimo. Y no cualquier error. Es el peor error de sus vidas. Eso dicen todas, preciosa. Pudimos haber resuelto esto de otra manera. Pero ustedes hicieron las difíciles. ¿De verdad las vamos a detener? Ellas no tienen nada contra nosotros. Además, las que buscamos tienen otras características. A ver, Ricardo, en el informe dice que son 2 mujeres. ¿Cuántas estás viendo aquí? Y que sea la última vez que contradices mis órdenes. Recuerda que soy tu superior. Alma, diles quién eres en realidad. No es justo que nos traten así. No, Nati. Soy nadie para ellos. Acabamos de llegar a la ciudad. Ve, preciosa. Todo hubiera sido tan simple si hubieras aceptado una taza de café. Una simple conversación. Una cita conmigo. Pero quisiste hacerlo difícil. Y mira dónde terminan. Nosotras no hemos hecho nada malo, señor. Acabamos de llegar a la ciudad. Ni siquiera conocemos bien este lugar. Además, hablas de resistencia a la autoridad. Ahora resulta que negarme a darte mi número de teléfono y aceptar a salir contigo ¿es resistencia a la autoridad? El no cooperar con la ley es lo mismo. Marcos, te lo digo en serio. Esto no está bien. No podemos llevárnosla solo porque no quisieron salir contigo. A ver, Ricardo, te lo voy a decir por última vez. Yo soy tu superior. Y si yo digo que estas mujeres están arrestadas, es porque están arrestadas. Así que súbelas inmediatamente a la patrulla. ¡Es una orden, Ricardo! Se van a arrepentir de esto. Eso lo dudo, preciosa. Vamos. Camine. Te lo advertí. Despacio. Despacio, Lisbeth. Acabo de recibir información. Me dicen que por la zona hay un retén esperándonos. Y no podemos permitir que nos atrapen ahora. ¿Un retén? Pero Alejandra, ¿quién nos pudo haber delatado? Si nadie sabe lo que hacemos nosotras. Ay, no tengo ni idea, Lisbeth. Lo único que sé es que la información es verídica. Mi contacto nunca me falla. Mira, deberían de estar aquí. Tal vez se fueron. Con cuidado. ¿Ya ves? No hay absolutamente nadie. Quizás solo fue una falsa alarma. O la información no fue la correcta. Imposible. Mi contacto es muy preciso. Por eso llevamos tantos años sin que nadie nos toque. Tal vez ya estuvieron aquí y tuvieron que irse. Se movieron para otro lugar. Bueno, pues por el momento no hay absolutamente nadie. Tenemos el camino libre. Así es. Ahora podemos irnos de esta ciudad. Durante un largo tiempo. Tenemos que esperar que las cosas se enfríen un poco. Nadie puede contra nosotras. Llevamos muchos años haciendo esto. Míranos. Siempre un paso adelante. Y seguirá siendo así, querida.
Nadie podrá atraparnos nunca. Ahora vámonos. Suéltame. Pónganse cómodas, señoritas, porque esto es para largo. Están cometiendo un error gravísimo. ¿Cuántas veces tengo que decírselo para que entienda? Ay, señorita, por Dios. Esto es el pan de cada día. Y nos vamos a arrepentir. Que si esto, que si aquello. Al final del día, nosotros somos la ley. Eso es todo. Ustedes están pasando por encima de la ley, no respetándola. Nosotras no hemos hecho nada malo. Solo estamos llegando a la ciudad. Ni siquiera conocemos bien este lugar. Ustedes son sospechosas. Sus características coinciden con las de unas ladronas que operan aquí en la ciudad. ¿Características, dijo? Entonces supongo que ustedes deben saber perfectamente quiénes son las verdaderas ladronas. ¿Saben quiénes son, no? Tienen fotos, registros. No las tenemos. Siempre logran escaparse antes de que lleguemos. Nunca dejan rastro. Por eso necesitan ser investigadas. Vaya. ¡Qué conveniente! No tienen nada contra ellas. Pero sí nos detienen a nosotras sin prueba. ¿Saben qué? Queremos un abogado. Sí, tenemos ese derecho. No nos pueden tener aquí sin representación legal. Derechos. Los derechos los pongo yo, porque yo soy la ley. Ustedes se van a quedar en esta celda, porque nosotros vamos a empezar las averiguaciones correspondientes. ¿Entendido? Entonces exijo hablar con su superior. Alguien con mayor rango. Alguien que sí entienda cómo funciona la ley. Mi superior no es digno de ti ni de nadie. Además, no lo necesitas. Yo solo puedo con ustedes. Y eso es todo, así de fácil. Además, mi palabra es la única que importa. Ricardo, muévete, que no tienes que darle explicaciones a nadie. Alma, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé. Por ahora solo esperar. Lo único que sé es que esto no se va a quedar así. Con los buenos días, mi teniente. Les traigo excelentes noticias. Las sospechosas están arrestadas. ¿De verdad lo hicieron? Las tienen aquí. Así es, mi teniente. Están tras las rejas. No lo puedo creer. Después de tanto tiempo detrás de ellas. Las famosas damas de negro. Y ni siquiera estábamos un poco cerca. Pero dime, ¿cómo lograron capturarlas? No fue tan complicado, mi teniente. Aunque no lo puedo negar, se resistieron al arresto. Intentaron irse a la fuga. Pero Ricardo y mi persona mantuvimos todo bajo control.
Y ahí están, tras las rejas. Muy impresionante. Pero cuéntame algo, Marcos. ¿Es verdad lo que dicen? Dicen que son mujeres muy atractivas y que por eso nadie nunca sospechó de ellas, que enloquecían a cualquiera. No lo puedo negar, mi teniente. Son muy hermosas esas mujeres. Con su apariencia pueden engañar a cualquiera. Pero yo no caí en ese juego. Supe mantenerme firme y hacer valer la ley. Me alegra escuchar eso, Marcos. Y me alegra más considerando que hoy llega un agente del servicio secreto a la ciudad, precisamente para resolver este caso. Es una supuesta experta en este tipo de situaciones. Agente secreto. Así es. Pero con esta detención demostramos que nosotros también sabemos hacer nuestro trabajo y que no necesitamos que nadie de fuera venga a resolver nuestros problemas. Así es, mi teniente. Para eso nos entrenaron. Para eso estamos aquí. Para hacer respetar nuestra jurisdicción. Muy bien dicho, Marcos. Bueno, si ya no tienes más novedades, retírate. Voy a hacer todo lo necesario para que reciban la sentencia que merecen. Buen trabajo, oficial. Me retiro, mi teniente. Las damas de negro. Por fin van a pagar por lo que han hecho. ¡Ey, tú! Necesito hablar contigo. ¿Y ahora qué quiere? Que nos saques de aquí. Tú sabes que todo esto está mal. Se te nota en la cara. Tienes que sacarnos de aquí. Ustedes dos son las damas de negro. Son las mujeres que nunca se dejan ver. Van por la ciudad, robando sin dejar rastro. Llevamos meses tratando de atraparlas. ¿De verdad tú crees que tenemos cara de criminales? Mírame. Mira. Mira a mi hermana. Ella sería incapaz de hacerle daño a nadie. Dime, ¿de verdad tú crees que tenemos cara de ser las sospechosas que dices? Por favor, déjenos salir. Ya les dijimos que nosotras no hicimos nada malo. Acabamos de llegar a la ciudad. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Ya no está en mis manos. ¿Por qué no esperan su juicio y su sentencia? Es lo más correcto. ¿Juicio? ¿Sentencia? ¿Sin pruebas? ¿Sin evidencia de nada? Todos en la ciudad van a conocer su rostro. Su cara va a estar por todos lados. Todos van a saber lo que hicieron. Y en la cárcel van a pagar muchos años por todo el daño que hicieron a toda la gente. Entonces necesito hablar con tu superior. ¿Para qué? Ya les dije que... Tienen que saber quién soy. Yo soy Alma Isabela. Ve y diles eso. Alma Isabela. Solo diles eso. Ellos sabrán. ¿Y tu hermana? ¿Cómo se llama? Ella es Natalia Isabela.
¿Qué pasó? ¿Por qué salió así? Bueno, llegamos. Nos quedaremos unos días aquí antes de seguir. ¿Quedarnos, Alejandra? Se supone que deberíamos llegar a Brasil lo antes posible. Entre más lejos, mejor. Ay, Lisbeth, cálmate. No hay prisa. Mira nada más este lugar. Este clima. Tenemos que aprovecharlo un poco. Sería un desperdicio no hacerlo. No lo sé. La policía está detrás de nosotras. No debemos bajar la guardia. Es peligroso seguir huyendo. Alejandra, no entiendo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Por poco y nos descubren. Estuvimos cerca de caer. No podemos regresar nunca más a esa ciudad. Esa ciudad es mi favorita. Vamos a regresar tarde o temprano. ¿Y sabes por qué? Porque en esa ciudad no saben lo que es seguridad. Es perfecta para nosotras. Además, es una ciudad muy rica, llena de gente ingenua que confía demasiado. Podemos hacer lo que se nos dé la gana. Cuando se den cuenta, siempre será muy tarde. ¿Y si esta vez nos atrapan? Atraparnos. Ay, querida. Lisbeth, ven. Ven y disfruta. Nos tenemos bien merecido un descanso y con este clima, ay, un chapuzón nos vendría perfecto. ¿Nos lo merecemos, no crees? Está bien. Pero solo un par de días, nada más. Luego seguiremos con nuestro camino. Ay, te lo prometo, un par de días. Ahora vamos, la piscina nos espera. Mi teniente, traigo novedades. Las detenidas acaban de confesar sus nombres. ¿Las damas de negro confesaron quiénes son? Esto es maravilloso, Ricardo. Ahora podemos dar al público sus nombres, no solo sus apodos. Las personas tienen que saber quiénes son las criminales que han estado aterrorizando esta ciudad. Así es, mi teniente. Al principio se resistieron, pero al final logré que hablaran. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, quisieron chantajearme para que les conceda la libertad. Y fue ahí cuando presioné más. Y logré sacar sus nombres completos. Muy buen trabajo. Bueno, dime, ¿cuáles son sus nombres? La más alta, la que parece ser la líder, se llama Alma. Alma Isabela. Y la otra, me dijo que era su hermana. Se llama Natalia. Hermanas. Las damas de negro son hermanas. Esto es mejor de lo que creí. Dos hermanas que se juntan para cometer atracos en la ciudad. Lastimosamente, no conseguí que me dijeran sus apellidos. Insistí, pero no me dijeron nada más.
Eso no importa. Con los nombres es suficiente por ahora. Ahora ya podemos identificarlas públicamente. Vamos a hacer una nota informativa y la vamos a difundir por todas nuestras redes sociales. Quiero que toda la ciudad se entere que las capturamos. Entiendo, mi teniente. Me ocuparé de eso ahora mismo. Hazlo rápido. Quiero que la noticia se difunda antes de que termine el día, ¿entendido? Como usted ordene, mi teniente. Alejandra, tienes que ver esto. Sal del agua urgente. ¿Qué pasa ahora que estoy tan tranquila, Liz? Las redes sociales están que explotan. La gente está publicando una noticia. Dicen que capturaron a las damas de negro. Presa. ¿Cómo que nos capturaron? Si nosotras estamos aquí, eso es imposible. ¿Alma Isabela? Natalia. ¿Quiénes son esas mujeres? No lo sé. Pero mira las fotos. No se parecen para nada a nosotras. ¿De dónde sacaron esos nombres? Pues no tengo ni idea. Pero la verdad, es muy gracioso. No me parece gracioso. Es una información que está siendo compartida en los canales oficiales de la policía. Yo creo que ellos no se prestarían para una broma así. Eso quiere decir que nos confundieron. Atraparon a otras mujeres pensando que éramos nosotras. Ay. Un par de inocentes. Esa es una buena noticia para nosotras. Quiere decir que nos podemos ir tranquilas a Brasil. Ya nadie nos está siguiendo. Irnos. Nosotras no podemos irnos, y mucho menos ahora, Liz. ¿De qué hablas? Ahora que sabemos que no nos están buscando, debemos regresar. ¿Regresar? ¿Estás loca? Antes iban por nosotras. Eso es demasiado peligroso. Antes. Tú lo has dicho. Ahora nadie nos persigue. ¿Recuerdas el trabajo que quedó pendiente? El de la mansión. Esa mujer que vivía sola, con $5 millones. Teníamos todo planeado. Y tuvimos que huir. Eso es muy arriesgado. Tengo dudas de que sea buena idea. ¿Dudas? Pues yo no tengo ninguna duda, Lisbeth. Y tú tampoco deberías. Son $5 millones. $5 millones en esa casa. Y ahora nadie nos está buscando. Está bien. Si tú dices que es seguro. ¿Seguro? Es más que seguro. Es perfecto. Vamos a ir por ese botín. Por hoy, tú descansa. Mañana vamos a terminar.
lo que ya habíamos empezado. Teniente Vargas, qué sorpresa. Dianita, buenas tardes. Vengo a darle una noticia que estoy seguro que la va a alegrar. Pase, teniente, por favor. Póngase cómodo. ¿Le ofrezco algo de tomar? Dianita, por favor, no se moleste. Siéntese. En realidad voy a ser muy breve. Vine a decirle personalmente. Me tiene intrigada, teniente. ¿De qué se trata? Oficialmente usted está fuera de peligro. Capturamos a las damas de negro. Ahora están en la cárcel y no van a salir en un largo tiempo. ¿De verdad? ¿Las capturaron y...? ¿Pero cómo pueden estar seguros de que son ellas? Porque confesaron sus nombres. Todo está documentado. De hecho, venía a avisarle que vamos a retirar a los oficiales que están resguardando su propiedad. Teniente, no sabe el peso que me quita de encima. Todas estas semanas han sido una tortura para mí. Me imagino que fue muy difícil vivir con ese temor. Bueno, Dianita, me tengo que retirar. Usted ya no está en peligro. Las criminales están tras las rejas y esta casa vuelve a estar segura. Le agradezco muchísimo, teniente, que usted haya venido personalmente a informarme. De mi parte, felicite a sus hombres. Han hecho un excelente trabajo. Alma. Ya pasamos la noche aquí. Y no nos dejan salir todavía. No entiendo por qué no les dices la verdad de una vez. ¿La verdad? ¿Qué verdad quieres que les diga? Que también eres policía. Que perteneces al servicio secreto. Natalia, entiéndeme. Y también perdóname por arrastrarte conmigo a todo esto. Toda esta situación es mi culpa. No, hermana. No es tu culpa. No es tu culpa que esos policías sean unos abusivos. Pero no entiendo por qué permites que te traten de esa manera. Es mi trabajo. Hago trabajo de investigación, Natalia. Investigo cómo funciona el sistema desde adentro. Y cualquier situación la reporto y se toman las medidas necesarias. ¿Y siempre tienes que soportar los malos tratos? ¿Siempre tienes que aguantar humillaciones? Lamentablemente sí, Natalia. Tengo que aguantar malos tratos. Y créeme, he estado en situaciones peores que esta. Alma, esto es diferente. Nos tienen aquí encerradas como si fuéramos unas delincuentes. Pusieron nuestro nombre por todos lados. Lo sé. Pero yo te prometo que no voy a permitir que esta situación escale más. Mira, solo necesito tiempo. ¿Sí? Que aguantes un poco más. Un poco más. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar esto? Por favor. Yo te prometo que si esto escala más o se pone peor,
Inmediatamente digo la verdad. Digo quién soy. Y te saco de peligro. ¿Sí? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Y más de ese tipo. Marcos. Este hombre me da muy mala espina. Natalia, tú no te preocupes por él. Yo sé hacer muy bien mi trabajo. Tengo años en esto. Y sé cómo lidiar con personas así. Yo te prometo que cuando todo esto termine, esos malos policías van a pagar por todo lo que han hecho. Los voy a poner en su lugar. Todo esto va a terminar muy pronto, te lo prometo. Está bien, Alma. Yo confío en ti. Siempre lo he hecho. Solo necesito un poco más de tiempo. Y paciencia. Un poco más de tiempo, al menos para tener más claro el panorama. ¿Sabes qué, Ricardo? No podemos desviarnos de nuestro plan. Ahora que atrapamos a las famosas damas de negro, tenemos que disfrutar ese éxito, ¿sabes? Ya lo sé, Marcos. ¿Y ahora qué sigue? Mira, tenemos que aprovechar. Hay que disfrutar de nuestro éxito, de nuestro trabajo. Después de todo, nos los merecemos. Disfrutar. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ricardo, hay que ir a disfrutar con unas hermosas mujeres. Ah, bueno. Siendo así, pues podemos ir al bar El Alcatraz. Hay muy buena música. Y... ¿qué pasa? No. Así no, Ricardo. De esa manera no. Mira, tú como que tú no me estás entendiendo nada de lo que yo te estoy tratando de decir. Ricardo, no estoy hablando de un bar. Estoy hablando de ir a disfrutar con esas hermosas damas que detuvimos. No puedes estar hablando en serio. Pero pues claro que estoy hablando en serio, Ricardo. Piénsalo bien. Somos tú y yo y ellas son dos también. Piénsalo. ¿Qué te parece? Es el plan perfecto. Marcos, no podemos hacer eso. Son criminales. Ellas son peligrosas. Ricardo, tú siempre con lo mismo. Siempre con tus miedos, con tus dudas. Por favor, Ricardo. Mira, lo he estado pensando muy bien. Tengo un plan. Ahora nosotros debemos trasladar a esas mujeres a la cárcel central, ¿correcto? Hay que llevarlas para el juicio. Nosotros podemos hacerlo personalmente. ¿Y qué con eso? Ricardo, cuando las estemos llevando, en el camino nos desviamos. Marcos, eso va contra la justicia. Va contra todo lo que juramos proteger. No podemos hacer eso. Ricardo, nadie se va a dar cuenta de nada. Mira, Ricardo, tú tienes que hacer lo que yo diga. Porque es que yo soy tu superior. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Pero Marcos, eso sí, yo voy con la alta, la del vestidito rojo. Creo que se llama Alma Isabela. Esa es la que me gustó a mí. Tú te quedas con la del vestidito azul, la hermana. Creo que se llama Natalia. Con esa te vas tú. ¿Estás de acuerdo? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a sacar la otra patrulla y te vas con Natalia. Y yo me voy con Alma. Eso es todo. Ya por el camino nos desviamos. Marcos. Ricardo, no es una pregunta. Es una orden. ¿Copiado o no?
Copiado. Muy bien. ¿Viste? Mira muy bien. No tienen seguridad. Ya no hay patrullas. Ya no hay nada. Tiene razón. No hay nadie vigilando. La casa está completamente sola. Será mucho más fácil de lo que imaginé. Ahora solo tendremos que entrar, neutralizar a la vieja y llevarnos todo lo de valor. Sí, Alejandra. Así lo haremos. Esos policías son unos ingenuos. Quisieron detenernos, pero no pudieron. Y nunca podrán, Lisbeth. Por un momento pensé que iban a arruinar nuestro plan. ¿Viste eso? La señora se fue. Es increíble. Dime que no es verdad. Todo está conspirando a nuestro favor. Ahora solamente tendremos que entrar. Nos dejó su casa en bandeja de plata. Todo esto es tan fácil. Y no tuvimos la necesidad de neutralizarla. Fue muchísimo mejor. Ahora solamente entramos, nos llevamos todas las cosas de valor y salimos sin hacer ruido. Así nadie se va a dar cuenta. Ahora vamos. Alma Isabela, tranquilízate, cambia esa cara, relájate. ¿Dónde está mi hermana? ¿Por qué no viene con nosotros? Ya se lo comenté. Las vamos a trasladar a la cárcel central. Por seguridad, tenemos que llevarlas por separado. ¿Seguridad de quién? Mi compañero se va a encargar de su hermana y, por supuesto, yo de usted. Así que relájese, tranquilícese, disfrute de este viaje. Están pasando por encima de la ley. Todo lo que están haciendo está mal. Se van a arrepentir. A ver, señorita, te recuerdo que nosotros somos la ley. Nosotros somos los que mandamos aquí y en cualquier lado. Van a pagar por esto. Ay, señorita, ustedes son las más buscadas de la ciudad, las damas de negro. Así que compórtese de la mejor manera, porque si no, le puede ir muy mal. ¿Qué hace? ¿Por dónde me lleva? Este no es el camino a la cárcel central. Tranquila, Alma Isabela.
Yo conozco mejor la ciudad que tú, así que disfruta del paisaje. La vamos a pasar muy bien. Tranquilízate. Esto no está bien. No está para nada bien. Tienes que llevarme por el camino correcto, lo exijo. No se ponga nerviosa, señorita. Usted solamente tiene que cooperar, portarse bien y ya verá que vamos a terminar rápido y nos vamos a la casa. Te lo dije. Y te lo dije desde un principio. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Tú siempre con las amenazas, Alma Isabela. Ya vamos a ver, al final de todo, quién es el que gana. No puedo hacer esto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se detuvo? Tu hermana está en peligro. Tenemos que dar aviso a la policía. ¿Cómo que está en peligro? Usted es policía. Ustedes deberían protegerla. Sí, tiene razón. Yo soy policía. Pero tengo que ver a alguien que sí haga algo. Yo no puedo solo contra Marcos. ¿Por qué habla así? ¿Qué le puede pasar a mi hermana? Dígame la verdad. Marcos no está llevando a ninguna otra prisión a tu hermana. La está llevando a las afueras de la ciudad. ¿Para qué? ¿Qué quiere hacerle? Quiere aprovecharse de ella. Eso es lo que quiere. No. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué usted no hizo nada para impedirlo? Sí lo quise hacer. Pero él me obligó a hacer lo mismo contigo. Pero yo no soy así. Yo no le haría daño a nadie. No te atrevas, maldito desgraciado. Si tú me tocas, yo soy capaz de... Tranquila. Yo no te haría daño. Te lo prometo. Por eso te estoy ayudando. Te estoy contando todo lo que está pasando. Por favor, confía en mí. Entonces vamos. Tenemos que avisarles a todos. No podemos permitir que ese hombre le haga daño a mi hermana. Está bien. Tenemos que dar aviso a las autoridades. Rápido. No sabemos qué le puede estar haciendo ese hombre a mi hermana. ¡Apresúrese! Lo siento mucho. No debí dejar que esto pasara. Tiene que estar en algún lado. Esa vieja no confía en los bancos. El dinero tiene que estar en algún lugar.
Aquí no hay nada. Solo accesorios. No puede ser. ¿Solo esto? Lisbeth, ven a ver esto. Alejandra, mira. Mira todo este dinero. No puede ser. Los rumores eran ciertos, Lisbeth. Esta vieja tiene más efectivo de lo que podríamos imaginar. Alejandra, esta es una fortuna. Nunca habíamos encontrado un botín así. Con esto nos retiramos. Nos vamos directamente a Brasil y no volvemos a esta ciudad en años. Ahora somos millonarias. Y vamos a vivir la vida sin preocupaciones. Listo. Llegó la hora de irnos. Te lo dije, Lisbeth. Esto iba a ser más fácil de lo que creíamos. Y nadie sospechará de nosotras. Así es. Desconectaste las cámaras de seguridad, ¿verdad? Pero claro que sí, fue lo primero que hice. Somos profesionales, ¿o estás dudando de mí? Ahora sí vamos a vivir la vida que merecemos. Bueno, ahora vamos al escondite, guardamos todo esto y mañana salimos para la frontera. Vamos, camina. 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 Tranquila, mi amor. Aquí nadie nos va a escuchar. Aquí solamente estamos tú y yo. ¿Qué hacemos aquí? Esta no es la cárcel central. Tranquilízate, mi amor. Relájate. Aquí vamos a disfrutar tú y yo. Es más, si cooperas, te puedo quitar las esposas. Esto está mal. Todo lo que haces está mal. Te vas a arrepentir. Cálmate, cálmate, relájate. Mira, si cooperas, terminamos rápido y nos vamos. No pasa nada. Está bien.
Si me quitas las esposas, podemos hablar. Eso me gusta. Eso me gusta. Así tenías que haber sido desde un principio. Cooperando. ¿Sí? Ven acá, ven. Tranquila. No pasa nada. Muy bien. Por aquí. Tranquila. ¿Ves? Aquí lo que va a pasar entre tú y yo, nadie tiene que enterarse. ¿Me entiendes? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué tan lejos de la ciudad? Eso después te lo voy a decir. Pero primero, mira, tenemos que disfrutar, tranquilizarnos y así liberar esa tensión que tenemos tú y yo. Ven acá, ven. Genial. Genial. Ahora que te fuiste, puedo regresar a la ciudad. Malditos policías corruptos. Esto apenas comienza. Ya van a saber de lo que soy capaz. Van a conocer a Alma Isabela. Y van a saber quién soy. Alma, ¿dónde estás? No te puedes escapar de mí. Alma, no te puedes escapar de mí tan fácilmente. De mí nadie se escapa. Alma, ¿dónde estás, maldita? No puedo creer, Alejandra. Somos millonarias. Pues créelo. Es real. Todo este dinero es nuestro. Sí. Pero debemos irnos ya. Mientras más pronto salgamos de esta ciudad, mejor. Ay, Lisbeth. Empezaste con eso. Déjame descansar. Estoy agotada. A ver, aquí nadie nos conoce. Podemos dormir un par de horas. Luego nos vamos. No sé, Alejandra. Tengo un mal presentimiento. Algo puede salir mal. Lisbeth, cálmate. Tú siempre con tus presentimientos. Y nunca pasa nada. Mira. Mira, todo este dinero es nuestro. Disfrútalo. A nosotras nadie nos va a detener. Somos intocables.
Y en verdad, sí las han atrapado a esas ladronas. Si no, a estas alturas, mi casa estaría vacía. Pero algo no se siente bien. Algo no está bien. Han movido las cosas. Esto no quedó así cuando yo me fui. La cámara. La cámara está apagada. No, Dios mío. Que no sea lo que estoy pensando. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Estas malditas me robaron. Teniente, pase. Qué bueno, teniente, que pudo venir tan rápido. Sí, Dianita, estaba por la zona y por eso pude venir antes que nadie. Y no tenía ningún oficial disponible. Todos están ocupados en operativos. ¿Operativos? ¿Qué operativos? Patrullaje y el traslado de las peligrosas ladronas a la cárcel central. ¿Ladronas? Teniente, esas mujeres me acaban de robar. A ver, Dianita, por favor, escúcheme, cálmese y explíqueme exactamente qué fue lo que pasó. Mire, teniente, aquí tenía todo mi dinero guardado y se han llevado todo. ¿Su dinero, Dianita? A ver, pero yo le recomendé que guardara su dinero en un banco. Además me dijo que no tenía mucho. Teniente, tenía cerca de $5 millones aquí. Y se han llevado todo. Todo. ¿$5 millones? A ver, Dianita, ¿usted tenía $5 millones en esta casa? Teniente, eso me dejó mi esposo antes de morir. Era mi herencia. Era para mi seguridad. Y se han llevado todo. Teniente, no puedo perder ese dinero así. Asegúreme que me va a ayudar a recuperarlo. Todo ese dinero.
¿Dónde está el teniente Vargas? ¿Por qué no está cuando más lo necesito? Ricardo. Qué bueno que te encuentro. Necesito saber, ¿ya llevaron a la delincuente a la cárcel central? Mi teniente, tengo noticias para usted. Algo muy importante que debe saber. Bueno, habla ya. Que estoy muy preocupado con todo lo que está pasando. No llevé a la reclusa a la prisión. La tengo conmigo, aquí afuera. ¿Y se puede saber qué estás esperando? ¿Por qué no lo haces de una vez? Mi teniente, tenía que advertirle algo. Algo muy malo sobre Marcos. Marcos. ¿Qué pasa con Marcos? Marcos se llevó a Alma. Quiere hacer cosas con ella. Cosas malas, mi teniente. Vine a advertirle. Mira, Ricardo. No tengo tiempo para tus advertencias. Estamos en una emergencia. Le robaron a la señora Jiménez. Diana Jiménez. ¿Es en serio? Pero mi teniente, usted dijo que con ellas presas esto ya no iba a ocurrir. Pues es lo que creíamos todos. Pero alguien entró a su casa y se llevó $5 millones. Eso es grave. Pero lo de Marcos también, por favor, escúchame. Escúchame tú, Ricardo. Quiero que lleves a esa delincuente a la cárcel central. Y que no le quites el ojo ni un segundo. Pero mi teniente, Marcos... Pero nada, Ricardo. Esto es una orden oficial. Después hablamos de lo de Marcos. Ahora retírese. Mi teniente... Como usted ordene. Mi teniente, vengo con una novedad con respecto a lo del traslado. No me digas que tú también me traes problemas, Marcos. Dime que encerraron a la reclusa en la cárcel central. Justamente de eso vengo a hablarle. Usted sabe que Ricardo y mi persona nos ofrecimos a poder trasladar a las reclusas, pero algo sucedió en el camino. ¿Qué sucedió? Habla ya. Mi teniente, en un descuido esa mujer me atacó. Se escapó, no pude detenerla. ¿Se escapó? ¿Cómo que se escapó? Así es, señor. Se me escapó, se me dio la fuga y por más que traté de buscarla por toda la zona, no pude encontrarla. Un solo trabajo tenías. Y aún así no lo pudiste cumplir. Pero mi teniente, mire, yo... ¿Cuántas veces te lo advertí? Que vayas con apoyo. Pero claro, tú nunca escuchas. Mi teniente, yo jamás pensé que esa mujer podría ser capaz de actuar de esa manera. La veía tan inocente, tan simple. Exactamente, Marcos. Ese es tu problema. Tú nunca piensas. Mi teniente, mire. Se lo juro, yo voy a encontrar a esa mujer. Así tenga que poner la ciudad de cabeza. Pero se lo juro que la voy a encontrar. ¿Eso es lo que tú crees? Pues fíjate. Esa mujer ya cometió un robo. Le robaron a la señora Diana Jiménez. Y le robaron a doña Dianita. $5 millones, Marcos. Se robaron $5 millones por tu ineptitud. Por no saber cumplir con tu deber. Mi teniente, con todo el respeto que usted se merece,
Yo creo que esa mujer no fue. Esa mujer estuvo conmigo todo el tiempo, hasta en el momento que se escapó. Escúchame muy bien, Marcos. Quiero que vayas a buscar a Ricardo, que debe estar afuera, y pongan en custodia a esa delincuente. Que la lleven a la cárcel central. Quiero que recuperen a Alma Isabela. ¿Entendido? Sí, mi teniente, así será. Todo está saliendo mal por culpa de estos inútiles. Ricardo, ¿qué haces ahí sentado? ¿Dónde está la reclusa? No está. Desapareció. A ver, Ricardo, ¿cómo que no está? ¿Dónde está? La reclusa se me escapó. ¿O acaso la ves aquí en la patrulla? A ver, Ricardo, a ver. Explícame qué fue lo que pasó aquí. ¿Dónde está la reclusa? Marcos, escúchame. Yo ya no puedo con todo esto. Esto me supera. Vine a hablar con el teniente. Y la dejé aquí en el carro, sola. La dejaste sola. Sin vigilancia. Sí, sin vigilancia. Regresé y ya no estaba. ¡Ah! ¡Tú inútil! ¿Cómo la dejaste sola? ¿Sabes lo que pasa ahora? Que las dos ahora están en libertad. ¿Qué? No me digas que Alma se te escapó. Sí, se me escapó. Pero no como a ti. Inútil. ¿Y entonces qué pasó? Me puso una trampa. Me atacó. Me agredió. Y se dio la fuga. A ver, Marcos, eso es ilógico. ¿Cómo te vas a dejar vencer por una mujer, por Dios? ¿Qué vas a saber tú? Tú no sabes nada de lo que pasó realmente. Es más, ¿sabes qué? Anda, a darle la cara al teniente. A explicarle qué fue lo que pasó. ¿Yo? ¿Y tú qué? Ya yo le di la cara. Ahora te toca a ti explicarle por qué se te escapó la reclusa. Esto es un desastre. Todo se salió de control. Y todo esto es tu culpa. Y el teniente lo va a saber. ¿Sabes qué? Yo voy a ir contigo. Porque no voy a hacer que se te ocurra algo loco y decirle cosas que no pasaron. Inútil. Vamos. Niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás esposada? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Señora, por favor, ayúdeme. Ayúdeme a encontrar a mi hermana. ¿Tu hermana? Pero cuéntame, ¿qué está pasando? Nos tienen detenidas sin razón. Ella es policía. Ella lo va a aclarar todo. Pero... ¿y cómo sé que me estás diciendo la verdad? Ahora ya no se puede confiar en nadie en esta ciudad. Por lo que más quiera, señora. Por la Virgencita. Ayúdeme. ¿Usted me ve cara de delincuente? Le prometo que somos inocentes. Nosotros no hemos hecho nada malo. Por favor, mi hermana lo va a aclarar. Pero... ¿y cómo sé que no me vas a hacer daño? Se lo juro por mi vida, señora. Nosotras somos inocentes. Mi hermana lo va a aclarar todo cuando la encontremos. ¿Cómo te llamas, niña? Natalia. Mi nombre es Natalia. Por favor, señora, por lo que más quiera. Ayúdeme. Lléveme a un lugar seguro, se lo suplico. No quiero que me encuentren. Tranquila. ¿Sabes?
mirándote bien, algo me dice que no eres mala persona. Te voy a ayudar. Señora, muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí. No te preocupes, hija. Mira, acompáñame. Mi carro está a la vuelta de la esquina. Te voy a llevar a mi casa. Ahí estarás segura hasta que puedas encontrar a tu hermana. Sí, ven. Dios la bendiga, señora. No se me va a olvidar nunca lo que está haciendo por mí. Está bien. Vamos, hija. ¡Alto! ¿Qué le pasa? Necesito su vehículo ahora. Mi vehículo, ¿pero por qué? Agente nacional del CNI. Necesito su vehículo ahora. ¿Agente nacional? ¿Esto es real? Completamente real. Estoy en una misión secreta. Por favor, colabora con la justicia. Pero es que esto es lo único que yo tengo. ¿Cómo? Tranquilo. Si colabora con la justicia, será recompensado. Y en cuanto a su vehículo, acérquese a la estación de policía más cercana y reclámelo. No hay tiempo que perder. Está bien, está bien. Tengan las llaves. Espero que esto sea real, porque si no voy a quedar como un payaso dándole las llaves de mi carro. Por favor, tenga cuidado, es lo único que tengo. Ojalá sea de verdad, porque si no, ya perdí mi carro. Tenían una misión. Tenían una sola misión. Que por cierto, ustedes dos se ofrecieron a cumplir. Y fallaron. ¿Qué creen que se merecen? Yo se los voy a decir. Merecen ser destituidos. No merecen formar parte de esta institución. No lo puedo creer. ¿Cómo se les escaparon 2 reclusas? 2 mujeres. Sin ayuda. Y no pudieron controlarlas. Mi teniente, no es como parece. Esa mujer es una profesional. Esa mujer tenía un plan. Te lo dije. Que vayas con apoyo. Pero no me escuchas. Mi teniente, pensé que Ricardo y mi persona podíamos hacer ese trabajo, pero... Mire, no va a volver a pasar. ¿Y tú? ¿No tienes nada que decirme? ¿No tienes más excusas como esto inútil? Mi teniente, todo esto ocurrió porque nos desviamos de la misión. No seguimos el protocolo. A ver, Ricardo. Yo estaba cumpliendo con mi misión. Que esa mujer me haya atacado es otra cosa. Y que tú hayas descuidado a la reclusa, eso es tu problema. Si yo la dejé sola, fue porque vine a reportar a esta estación. Pues no tenías que haberla dejado sola. Eso es abandono de custodio. Pues si yo la abandoné, fue porque vine a explicarle al teniente lo que tú planeabas hacer. ¡Súbete los dos! Escúchenme. Los dos tienen la culpa. Porque los dos fallaron. Y los dos están en serios problemas conmigo. Quiero que vayan y las atrapen. Es una orden directa. Mi teniente, necesito su autorización para llevar refuerzos. Necesitamos más personal, los canes. Refuerzos. Marcos, todos están en la frontera, buscando a las ladronas.
¿Y el equipo de inteligencia, señor? No hay nadie disponible. Todos están en operativos. Sin inteligencia, sin apoyo. ¿Cómo piensa que podemos encontrarlos? Pues ese es su problema. Tienen que resolver el desastre que los dos crearon. Así que vayan. Y si no las encuentran, no se les ocurra venir a esta estación. Se los advierto. No se preocupe, mi teniente. Las vamos a encontrar. ¡Ahora! ¡Ya! Estoy rodeado de incompetentes. Esta es la ayuda que yo tengo. Ven, pasa. Ven, siéntate por aquí. Ponte cómoda. Esta es mi casa. Disculpa un poco el desorden. Lo que pasa es que hace poco sufrí un robo y estuvieron los agentes por aquí tomando pruebas y esas cosas. ¿Un robo? ¿Cómo? ¿Qué le robaron? Todo mi dinero. Todo. Dicen que son unas mujeres que se hacen llamar las damas de negro. Unas ladronas muy peligrosas que según sé están operando aquí en la ciudad. ¿Las damas de negro? Sí, pero según el teniente Vargas me dijo que ya las habían atrapado. Así que no entiendo cómo es que pudieron robarme. Según él, las estaban trasladando a una cárcel de mayor seguridad. Pero al parecer se han escapado o no sé qué pasó. Ahora entiendo. A nosotras nos arrestaron diciendo que éramos las damas de negro. ¿Qué? O sea que tú eres la que robaste en mi casa. Sí. No, señora. Tranquilícese. Cálmese. ¿Cómo me pides que me calme? ¿Cómo me pides eso? Tú me trajiste aquí para terminar de robarme. Eso es lo que pasa. Señora, por favor, tranquila. Piense un poco. Si yo le hubiese robado, no estaría aquí pidiéndole ayuda. No tiene sentido. Nosotras no somos ningunas ladronas. Ellos nos confundieron. Eso fue lo que pasó. ¿Confundieron? ¿Cómo que las confundieron? Exactamente eso. A nosotras nos arrestaron, mientras que las damas de negro estaban libres. Entonces eso fue lo que pasó. Las arrestaron a ustedes, mientras a las verdaderas ladronas las dejaron en libertad. ¡Qué incompetentes! Arrestaron a las personas equivocadas. No solo incompetente, señora. Esos hombres nos usaron como trofeos. Son unos corruptos. 5 millones. 5 millones me robaron. Y por la culpa de ellos. Lo siento mucho, señora. De verdad lo siento. No tienes la culpa de nada, hija. La culpa la tiene esa policía corrupta que tenemos. Tranquila. Ya verá que todo se va a aclarar. Mi hermana es agente del Centro Nacional de Investigación. Cuando la encontremos, seguro, ella va a aclarar todo. Va a solucionar todos nuestros problemas. Marcos, no me puedo quedar sin trabajo.
Mi familia depende de mí. Cállate, Ricardo. Cállate y déjame pensar. Qué fácil para ti es decir todo eso, ¿no? Mi mamá, mis hermanas. A mí no me pueden destituir. No me puedo quedar sin trabajo. ¡Cállate, cállate, Ricardo! Y ayúdame a pensar. Es lo que quiero que hagas. ¿Que te ayude a pensar? Toda la culpa la tienes tú. Yo no quise hacer nada de esto. Y tú me obligaste. Así que tú eres el culpable de todo. ¿Me entendiste? Escúchame bien. Tú eres un maldito policía. Tú eres un hombre. Tú tienes una misión. Así que compórtate como lo que eres. Un hombre. ¿Me entiendes? Y deja de llorar como una niña. Tienes razón. Tenemos que atrapar a esas desgraciadas. Por el bien de todos. Así quiero que pienses como un hombre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si esas mujeres robaron la casa de Diana, inmediatamente mandaron a cerrar todas las fronteras, ¿correcto? Entonces, ¿crees que no salieron de la ciudad? Estoy totalmente seguro, Ricardo, que esas mujeres no salieron de la ciudad. Esas mujeres están escondidas. Por Dios. Marcos, ¿y cómo las vamos a encontrar? La ciudad es enorme. Primero hay que buscar alguna información. Hay que ir donde están los vecinos. Alguna cámara de seguridad tiene que haber. Alguien tuvo que ver a alguien sospechoso. Ya. ¿Y después qué hacemos? Hacemos un barrido casa por casa, ¿me entiendes? Alguien tiene que tener alguna información de esas mujeres. Marcos, por Dios, eso va a tomar mucho tiempo. No me importa el tiempo que nos tengamos que tomar, Ricardo. Entiéndelo muy bien. Acuérdate lo que dijo el teniente. Que no lleguemos con las manos vacías. ¿O se te olvidó? Está bien. Dime, ¿por dónde empezamos? Con que tú eres el teniente Vargas. Por fin nos conocemos. Y tú eres la dama de negro, la que se escapó. Gracias por ahorrarme el trabajo de buscarte. Quedas detenida. Otra vez. No puede ser que seas tan ingenuo. La ingenua aquí eres tú. Te atrapé sin esfuerzo, maldita delincuente. Maldito tú. Ingenuo tú. ¿Acaso no te das cuenta de nada? Yo no soy ninguna delincuente. Aquí el único criminal eres tú. Eso dicen todos. Pero yo no voy a caer en tu trampa, ¿me entendiste? Yo no tengo por qué escuchar a una ladrona. A ver, ¿acaso no te suena nada sobre el CNI? ¿Centro Nacional de Inteligencia? ¿El CNI? ¿Y eso qué tiene que ver contigo? A ver, ¿cómo te explico? ¿Acaso no esperaban a alguien de inteligencia? ¿No te avisaron nada? Sí, venía un agente. ¿Y eso qué? Pues yo soy esa agente. Policía estúpido. Yo soy la persona que esperabas. ¿Tú? No puede ser. ¿Por qué no se identificó desde un principio? Por algo soy de inteligencia, ¿no? Me mandaron a solucionar lo que ustedes no pueden. Y mira cómo me tratan. Me tratan como una criminal.
Me encierran. Me humillan. Señora, este es un terrible error. Y se puede enmendar. Se lo aseguro. ¿Un error? No. Actuaron sin verificar la información. Me utilizaron como su trofeo. Bueno, entonces dígame qué puedo hacer por usted. Dígame y yo lo hago de inmediato. Primero que nada, necesito ropa limpia. Y segundo, tengo que encontrar a mi hermana. ¿Su hermana? La otra delincuente. La otra víctima, querrá decir. Y que, por cierto, sus policías estúpidos la tienen. Señora, su hermana se escapó. Está desaparecida. Te ves mejor, hija. Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. Estamos en un dilema, Dianita. La verdad, yo no sé qué hacer. Creo que lo más lógico es llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Por qué? Si ellos me detuvieron. Ellos pensaron que éramos las damas de negro. Las damas de negro. Pero si tú no tienes nada de dama de negro. Mírate, eres una muchacha sencilla y normal. Muchas gracias por lo que dice, Dianita. Pero a ellos no les importó eso. Sin pruebas nos detuvieron. Nos trataron como delincuentes. En eso tienes razón. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar a tu hermano? No lo sé. Lo peor de todo es que nos quedamos sin nuestros teléfonos. Nos los quitaron cuando nos detuvieron. ¿Pero no tenían una identificación que probara quiénes eran? Mi hermana sí. Ella tenía su credencial. Pero dudo mucho que la encuentren. Ella la solía esconder muy bien. ¿Pero por qué no le creyeron cuando dijo que era agente secreta? Porque ella nunca lo dijo, Dianita. ¿Pero por qué? Eso hubiera solucionado todo desde el principio. Ella quería investigar todo desde adentro. Así es su trabajo. Así operan los agentes de inteligencia. Ahora comprendo. Quería ver qué tan corruptos eran sin revelar su identidad. Sí, Dianita. Así es. Pero las cosas empeoraron. ¿Sabes? Tengo una idea. Llamemos al teniente Vargas. Estoy segura de que cuando tú le cuentes todo, él se dará cuenta del error y se aclarará todo esto. No sé si funcione, pero no tenemos muchas opciones. Entonces hagámoslo. Pero ¿sabes qué? No le voy a decir que estás aquí conmigo. Entonces, ¿qué le va a decir? Pues que tengo información acerca del robo en mi casa. Es hora que venga rápidamente. Está bien, Dianita. Yo creo que eso sí va a funcionar. Oficiales. Señora Diana, buenas tardes. Vinimos buscando información sobre su caso. Pero han llegado tan rápido. Si hace unos minutos que llamé.
Estábamos patrullando la zona. Pero díganos, ¿tiene alguna información? Sí, claro. Adentro hay alguien que quiere contarles algo muy importante. Pasen, por favor. Perfecto, gracias. Adelante, lo sigo. Ciérrenme la puerta. Vengan, pasen por aquí. Aquí está. Es ella. Porque aquí estás, maldita. ¿Cómo viniste a parar esta casa? ¡Oficiales! No es lo que ustedes piensan. Están en un error. Error. No es un error, señora Diana. Esta mujer es una de las damas de negro. Ustedes están equivocados. Yo no soy ninguna ladrona. Muchachita, te escapaste. Y te acabamos de atrapar. Así que vamos a la jefatura. Vamos. Señores oficiales, escúchenme. Están confundidos. Ella no es quien ustedes piensan. Señora Dianita, por favor, no confíe en esta mujer. Ella es muy peligrosa. Señora Diana, el modus operandi de estas mujeres es engañar a las personas y usted ha sido engañada. No. Ella no me ha engañado con nada. Ella me ha contado todo. Además, su hermana es policía. Policía. Por favor, señora Diana, créame, ya he perdido la cuenta de escuchar las mismas historias de siempre. Pero esta es la verdad. Ella me ha contado todo. No son ladronas, son inocentes. Señora Diana, usted está confundida. No se deje engañar por esa carita inocente. Es muy peligrosa. Acompáñanos. Por favor, escúchenme. Mi hermana es agente del Centro Nacional de Inteligencia. Les estoy diciendo la verdad. Si tu hermana es policía, yo soy el presidente de la República. Acompáñanos, vamos. Les estoy diciendo que no se la pueden llevar. Ella no ha venido a hacerme daño. Ha venido a ayudarme. Señora Diana, muchas gracias por cooperar con la policía. Pero nos tenemos que retirar. Vamos. Vamos. Señora Dianita, ayúdeme, por favor. Busque a mi hermana. Ella se llama Alma. Vamos, Camila. ¡Que no se la lleven! Les estoy diciendo, es inocente. Señora Diana, por favor. De aquí en adelante nosotros nos encargamos. Buenas tardes, señora Diana. No se la pueden llevar, no. Dios mío. Dios mío, ¿qué hice? La entregué sin querer. Ay, no lo puedo creer. Son buenísimos. Alejandra, ya debemos irnos. Es peligroso seguir aquí. Lisbeth, ya empezaste con tus cosas. Te vas a volver loca un día de estos. Es que no entiendo cómo puedes estar tranquila. Acabamos de robar millones de dólares. Exacto. Millones de dólares. ¿Qué mejor manera para celebrar que comiendo algo rico y relajarnos un poco? Deberíamos estar cruzando la frontera y no aquí comiendo pizza. Lisbeth, quítate, por favor. No me dejas ver mi programa favorito. ¿Cómo te puede importar más un programa en estos momentos, Alejandra? A ver, Lisbeth. Vamos a hablar claro. Nadie
se dio cuenta de nada. ¿Entiendes? ¿Y si nos están buscando? Lisbeth, nadie puede con nosotras. Nadie nos está buscando. Mira esto. Mira esto. $5 millones para nosotras solas. ¿Mm? Lo sé, pero aún así me siento intranquila. Tengo un mal presentimiento, ya te dije. Lisbeth, tú siempre con tus malos presentimientos y nunca ha pasado nada. ¿Sí? ¿Por qué no te relajas un poco? Mira, come algo, descansamos y nos vamos al anochecer. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué eres confiada? Querida, no es obvio. Ahora somos millonarias. Nos vamos a retirar. ¿A retirar? ¿Lo dices en serio? Completamente en serio, Lisbeth. Con todo este dinero, podemos vivir como reinas el resto de nuestras vidas. Y nos iremos a Brasil como habíamos acordado desde el principio, ¿verdad? A Brasil, Argentina, a Europa, donde se nos dé la gana. El mundo es nuestro ahora. Así que ahora relájate y disfruta. Nos lo merecemos después de tanto trabajo, ¿no crees? Está bien. Pero nos iremos antes de que anochezca. Trato hecho. Ahora, vete y déjame ver mi programa favorito. O come algo. Está buena, ¿no? Teniente Vargas, qué bueno que llegó. Tengo algo muy importante que decirle. Señora Dianita, vine lo más rápido que pude. Dígame, ¿tiene información sobre el robo? Sí, teniente. La muchacha que ustedes están buscando, Natalia, estuvo aquí conmigo. Pero vinieron 2 agentes y se la llevaron. No puede ser. ¿Natalia estuvo aquí con usted? Sí. Es que la encontré por la calle. Llevaba puesta unas esposas y me pidió ayuda. ¿Y usted la trajo a su casa? Por supuesto. Ella me explicó que estaba detenida injustamente y pues la vi muy atemorizada y decidí ayudarla. Así es. Ese fue error nuestro. Se trata de una equivocación terrible. Bueno, además me comentó que tenía, o tiene, mejor dicho, una hermana que es policía, que pertenece al servicio secreto, me parece que dijo. Esa hermana soy yo. Y la estoy buscando. Dios mío, ¿usted es la hermana? ¡Qué alivio! Pero igual, esos agentes se la llevaron. ¿Qué agentes? ¿Cómo eran? En primer lugar, dijeron que se la llevarían a la cárcel central. Y bueno, el uno era completamente calvo. El otro, un poco más joven, sí tenía pelo y barba. Esos son Marcos y Ricardo, mis oficiales. Esos policías no son de fiar. Uno de ellos intentó propasarse conmigo. Tenemos que buscarla. Por Dios, y ahora está con ellos. Tenemos que hacer algo. Esos desgraciados. Pero van a ver. Atención a todas las unidades. Necesito la ubicación de los oficiales Marcos y Ricardo. Es urgente. Repito, es urgente. Teniente,
No hay tiempo que perder. Tenemos que encontrar a mi hermana. Vamos. Dianita, quédese aquí. Cualquier novedad le informamos. Sí, teniente. Encuéntrela a esa muchacha, por favor. No se merece lo que está pasando. Le prometo que la voy a encontrar. No se preocupe. Que les vaya bien. Ahora sí. Ahora sí vas a hablar. Dime dónde está tu hermana. Ya le dije que yo no sé nada. No tengo idea en dónde está mi hermana. No mientas. Ustedes tenían todo muy bien planeado. ¿De qué habla? Yo no sé nada. ¿Cómo que no sabes? Ustedes sabían muy bien lo que iban a hacer. Se nos iban a escapar. Iban a robar a Diana. Y luego desaparecer. Eso no es cierto. Nosotras no somos ninguna ladronas. Ya se lo he dicho una y otra vez. Mi hermana es policía. ¡Ya basta! Ya basta de tantas mentiras. Nadie les va a creer. Marcos. Marcos. ¿Y si está diciendo la verdad? ¿Y si de verdad estamos confundidos los dos? A ver, Ricardo. Tú también vas a caer en el juego de ellas. No digo eso. Solo que deberíamos considerar la posibilidad. Si su hermana es policía, estaremos en serios problemas. ¡Ricardo, no! ¡Es policía! ¡Entiéndelo! Las dos son ladronas. Marcos, ¿por qué no vamos donde el teniente Vargas? Quizás él tenga información sobre este caso. A ver, Ricardo. Si la llevamos a ella sola, tenlo por seguro que el teniente nos va a destrozar. Pues prefiero eso. Prefiero eso antes de seguir perdiendo el tiempo y seguirme metiendo en problemas. Esto se está saliendo de control. Atención a todas las unidades. Necesito la ubicación de los oficiales Marcos y Ricardo. Es urgente. Repito, Marcos y Ricardo. Contesta. Contesta, Marcos. Nos vamos a meter en más problemas. ¿Qué creen que están haciendo? ¡Deténganse! Teniente, solamente estamos interrogando a la sospechosa. Ustedes quedan detenidos. ¡Al suelo! ¿Detenidos? Pero mi teniente. ¡Al suelo! Mi teniente, no es lo que parece. Mire, esas mujeres son muy peligrosas. Son delincuentes muy peligrosas, mi teniente. ¿Delincuentes? Ellas no son delincuentes, imbécil. Mi teniente, no caiga en el juego de ellas. Por favor, hágame caso. Nos tienen engañado a todos. ¡Cállate! ¡Y al suelo! Ya llamé refuerzos. Ustedes dos van a la cárcel. Mi teniente, esto es un error. Se va a arrepentir de lo que está haciendo. El único que se va a arrepentir eres tú. Y tú también, por abuso de autoridad, detención ilegal. Esto es un error, mi teniente. Esto es un error. Todo está bien, niña. Todo está bien, ¿sí? No va a pasar nada. Ya no te van a hacer nada. ¿Sí? Alma. Pensé que ya no te iba a volver a ver. Tenía mucho miedo. Ya pasó, ya estás conmigo. Estos desgraciados van a pagar por todo lo que nos hicieron. Ustedes dos
Ustedes dos me avergüenzan. Manchan el uniforme que portan. Mi teniente, por favor, déjeme explicarle. Y ya tendrás tiempo de explicárselo al juez. ¡Arriba y andando! Ya. ¿Te hicieron algo? No. Llegaron justo a tiempo. Pero sí tenía mucho miedo de lo que me pudieran hacer. Ya no te van a hacer nada. Porque ya estoy aquí contigo. Esos desgraciados van a pagar. Tranquila, ¿sí? Ya todo acabó. Ya todo acabó. Buenos días, caballeros. Tengo algo muy importante que informarles. Mi teniente, qué bueno que vino. Ayúdenos a salir de aquí. Todo esto es una confusión. ¿Una confusión? Lo único claro aquí es que ustedes están oficialmente destituidos. Por favor, esto es un error. Yo no tengo la culpa. Él me obligó. ¿Lo que estás diciendo, Ricardo? Si tú sabías muy bien todo lo que estábamos haciendo, no me eches la culpa a mí nada más. Pero fueron tus ideas. Yo solo actué porque tú me obligaste, tú me amenazaste. Tú estabas muy claro de todo lo que estábamos haciendo. ¡Suficiente! Ya basta los dos. No me importa de quién fue la culpa. Los dos son responsables. Y no solamente van a ser destituidos, van a pasar mucho tiempo en la prisión. Porque los cargos son graves. Prisión. Teniente, por favor ayúdenos. Tiene que haber alguna otra manera para poder salir de aquí. Tienen que entender que con la seguridad de las personas no se juega. Porque ustedes abusaron de su poder. Mi teniente, por favor. Yo no tengo la culpa de nada. Marcos me obligó a absolutamente todo. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¡Cállate la boca! Ya no hay nada que discutir. El juez les dirá cuánto tiempo van a pasar aquí en la cárcel. Buena suerte. Teniente, no se vaya. Teniente, por favor. Tiene que haber alguna solución. Todo esto es tu culpa. Siempre es tu culpa. Por esto yo estoy aquí. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Por qué estás llorando como una niña? Aprende a ser un hombre. Tienes unos pantalones. Aguanta la presión. Pero todo esto es tu culpa. El que yo esté aquí es tu maldita culpa. Ahora dime, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Pues tienes que aguantar, Ricardo. Así como estoy aguantando. ¡Aguanta! Mi madre. Mis hermanas. ¿Cómo las voy a mantener? Ricardo, es muy tarde para arrepentirse. Eso tenía que haberlo pensado antes. Ya no se preocupen. Todo va a estar bien. Ellos están en la cárcel y serán destituidos y juzgados por lo que hicieron. Así tiene que ser. Hay que tomar correctivos desde la raíz. Porque una situación como esta no se puede volver a repetir. Así es. Siempre nos hemos caracterizado por mantener el orden en esta estación. ¿Eso quiere decir que los dos van a ir a prisión? Sí, hermana. Los dos. Y por cierto, también se abrirá una investigación contra usted, teniente. ¿Contra mí? Pero yo no tengo nada que ver. Directamente. Claro que tiene que ver. Teniente, usted está a cargo de esta unidad. Usted sabe lo que hacen y dejan de hacer sus policías. Así que es responsable. Quizá no directamente, pero lo es. Porque debió supervisar muy bien a su personal. Mire, le prometo que no volverá a pasar.
Voy a tomar todas las medidas necesarias. Espero que así sea, porque para la próxima no habrá consideración. Yo quería decirles algo, si me lo permiten. ¿Sí? Es sobre Ricardo. Él no tiene nada que ver en todo esto. Desde que nos detuvieron, él siempre dijo que todo esto estaba mal. Él fue influenciado por Marcos. ¿A qué te refieres exactamente? Ricardo quiso advertirle a usted, teniente, sobre lo que Marcos quería hacerle a mi hermana. Él quería ayudar. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Él quiso regresar contigo en vez de seguir las órdenes de Marcos. Exacto, hermana. No creo que se merezca ser destituido, ni mucho menos ir a la cárcel con Marcos. Bueno, ese es un punto muy válido. Ricardo siempre ha sido un muy buen oficial. ¿Sabe, teniente? Ese policía todavía se puede rescatar. Muy bien. Entonces revisaré el caso personalmente y tomaré una decisión justa. Muchas gracias, teniente. Al final de cuentas, Ricardo no es tan mala persona. Pero eso sí, que quede claro, ese oficial Marcos tiene que pagar por todo lo que hizo. No habrá contemplación con él. No duden sobre eso. A Marcos le caerá todo el peso de la ley. No hay nada. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ese carro tiene la descripción que nos dieron. Hay que revisar. Con cuidado. Buenos días. Bájense del vehículo, por favor. ¿Nosotras por qué? Si no hemos hecho nada malo. Sí, solo vamos de viaje. ¿Hay algún problema? Tranquilas. Es una revisión de rutina. Si no han hecho nada, podrán irse sin problema. Mire, ¿sabe qué? Tenemos prisa. ¿Por qué no simplemente nos revisan rápido y nos dejan ir? Necesitamos que desciendan del vehículo. Es parte del procedimiento estándar. Tenemos una reunión importante. Se nos está haciendo tarde. Entre más rápido cooperen, más rápido terminemos. Bajen del auto. Por favor, abra la cajuela. ¿La cajuela? ¿Y para qué? Ahí no tenemos nada. Es parte del procedimiento. O la abren ustedes, o la abrimos nosotros. La cajuela, por favor. Mire, yo les aseguro que no van a encontrar nada. Teniente, mire esto. Vaya, vaya. Con que llevaban ropa, ¿no? Pues ese dinero es nuestro. Son nuestros ahorros. ¿Qué acaso es delito ahora tener dinero? ¿Ahorros? Es exactamente lo que sustrajeron de la casa de la señora Diana.
Ustedes son las damas de negro. No, suéltame. Ustedes no pueden hacer esto. Claro que podemos. Mientras ustedes robaban, nosotras pagábamos por lo que hicieron. Suéltame. Te lo dije, Alejandra. Te lo dije que nos vayamos pronto. Cállate, Lisbeth. Ahora no digas nada. ¡Silencio! Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan será utilizado en su contra. Vamos, Ricardo. Suéltame. Camina. Por fin. Las verdaderas criminales van a estar donde siempre debieron estar. Vamos. Incautado. Muchachas, qué alegría verlas. Pasen, pasen. Gracias, señora Dianita. Permiso. Señora Diana, venimos a entregarle algo que solo a usted le pertenece. Pero, ¿qué es eso que traen ahí? Mírelo con sus propios ojos. ¿Es mi dinero? ¿Lograron recuperar todo mi dinero? Así es, señora Diana. Hasta el último centavo. Logramos atrapar a las damas de negro que operaban en la frontera. Ay, me parece increíble. Creía que nunca más volvería a verlo. Pero siéntense, chicas, siéntense. Es real, señora Dianita. Las damas de negro por fin están en la cárcel. Y su dinero está aquí de vuelta. Gracias, muchas gracias, muchachas. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con ustedes. No tiene que agradecer, señora Diana. Usted también nos ayudó mucho. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Esta muchacha me pidió ayuda y no pude negarme. Y gracias a eso pudimos encontrarla a tiempo. Le debemos mucho. Así es, señora Dianita. Yo quiero agradecerle por todo lo que hizo por mí, pero en especial por creer en mí. ¿Cómo no iba a creer en ti? Si vi en tus ojos que eras inocente. Cuando más lo necesitaba, usted estuvo ahí para mí. Eso nunca lo voy a olvidar. Ahora sí, yo le recomiendo, señora Diana, que deposite ese dinero en un banco. Es más seguro. Tienes razón, muchacha. Tienes razón, al igual que el teniente Vargas. Él ya me lo había dicho. Y esta vez sí lo voy a hacer. Aprendí la lección de la peor manera. Es lo mejor. Es mejor que haga eso. Así podrá estar tranquila. Sí, mañana mismo iré. No quiero pasar por esto otra vez. Me alegro mucho que todo se haya solucionado. ¿Y ustedes? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se quedan todavía en la ciudad? Por ahora sí. Tengo que terminar mi misión. Y una vez que termine, podré regresar a la capital. Bueno, ya saben, mientras estén aquí, esta es su casa. Pueden visitarme cuando ustedes quieran. Serán bienvenidas siempre. Gracias, señora Diana. Sí, señora Dianita. Muchas gracias. Usted es muy amable.